Me preguntaron, la Torá en la era mesiánica o el Viejo Testamento, sus leyes en la era mesiánica. Esa es la pregunta. Varios cristianos, generalmente son cristianos que me dicen, cuando tu Mesías sea revelado, así me dicen, si los sacrificios de animales van a regresar. Eso no es crueldad. Y me lo ponen así, si es crueldad y por qué tienen que regresar. Y es una buena pregunta, porque también me dicen es una era donde ya no va a haber pecados. Pero es verdad que ya no va a haber pecados. ¿Por qué los sacrificios van a continuar? Vamos a ver eso. Si vamos a tener esclavos en la era mesiánica. Hay gente que me ha dicho que el judío tiene la intención de esclavizar a los gentiles. Tonterías, pero la gente hace esa pregunta. También otra pregunta que es bastante frecuente, si vamos a apedrear adúlteros en la era mesiánica, si la pena de muerte va a regresar básicamente. Obviamente esta gente tiene una mente anti-Torah, anti-ley de Dios, o tal vez tienen una mala idea de la ley de Dios. Ahora estamos en la era pre-mesiánica. El pueblo de Israel está regresando a su tierra y a su Torah. De aquí viene la revelación mesiánica. Elías es el profeta que lo unge al verdadero Mesías, lo presenta. De aquí viene la guerra en Gog de Magog. Ganamos porque está ya escrito que ganamos. Viene la construcción del tercer y final templo, que es la era mesiánica, la entrada al mundo venidero. Y entre ese tiempo viene la resurrección de los muertos. No más idolatría, se termina la idolatría. Inclusive mucha gente va a tener un revivimiento enorme en la era pre-mesiánica que lo estamos viendo hoy. Me contaron la semana pasada un amigo rabino que uno de los líderes mesiánicos renunció a Jesús. Y así están pasando por montones. El Eterno está trayendo un revivimiento mundial. Gente que una iglesia se despiertan dándose cuenta que Jesús o Yeshua no cumplió las profecías mesiánicas más básicas, ser descendiente de Judá, David, Salomón. Por ende no cumplió ninguna profecía. Si no cumplió las básicas, no va a cumplir ninguna, porque las básicas son la base. Ser descendiente de Judá, David, Salomón, Jesús no lo cumplió. Y la gente está despertando. Esta es una señal de la era pre-mesiánica. El movimiento Bené Noach, o el movimiento total de arrepentimiento. Bené Noach son gente de las naciones, que en verdad, para ser salvo no tenés que ser israelita, tenés que tener fe en el uno. Totalmente destruyendo la idea de dioses encarnados, Trinidad y todas esas patrañas idólatras. Esto es un desastre para el cristianismo que tenía planeado de 2000 años atrás de reemplazar Israel espiritual. Ese era el plan de Roma, de Esaú. Esa es la estatua de Daniel. Esa es la estatua de Daniel. Estamos ahorita a la uña de los pies de la estatua. El nuevo orden mundial que viene ahora, al final, en dos frentes, político y religioso. Roma, Esaú, cristianismo, como quieran llamarle. Ellos en sus últimos intentos de destruir Israel crearon el movimiento mesiánico. Pero el movimiento mesiánico le está saliendo el tiro por la culata. Como este líder mesiánico la semana pasada que renunció a Yeshua por Hashem. Él prefiere al Creador que Jesús, hijo de adulterio. Así que estamos viendo un revivimiento fantástico, porque quiero hablar un poquito sobre la Torá en la era mesiánica. ¿Qué es lo que viene? El verdadero Mesías de Israel, después de la guerra de Gog de Magog, que son los enemigos que vienen a destruirnos, es Islam y cristianismo que se juntan contra Israel por la última batalla en el valle de Hargido. De ahí viene la palabra Armageddon, Hargido, la guerra de Gog de Magog. Vienen a tratar de eliminarnos la solución final.
nosotros ganamos. Ellos se despellejan literalmente, eso lo dice Zacarías 14. Idolatría termina, Zacarías 13, que antes de la guerra de Gog de Magog parece que Elías, el profeta, viene antes de la guerra de Gog de Magog a presentar el Mesías de Israel. Ezequiel 37, verso 23, el Eterno trae arrepentimiento mundial. El mundo comienza a abortar idolatría, el Eterno perdona los pecados, porque el Eterno es el que perdona pecados. Entonces, verso 24, el Eterno manda al Mesías auténtico, descendiente de Judá, David, Salomón, es presentado por Elías el profeta e ungido por el profeta Elías. Ellos hablan de arrepentimiento, el mundo entero comienza a hacer arrepentimiento global, que es lo que está pasando hoy en día en la era premesiánica. Para el sistema de Roma, cristianismo en toda su forma, es un desastre. Es un desastre financiero y de poder, que ha mantenido poder. Hoy en día el pueblo de Israel se ha levantado y está enseñando la Biblia hebrea. Por casi 2000 años no estábamos haciéndolo porque estábamos ocupados con inquisiciones, cruzadas, persecuciones. Hoy en día los dientes de la Inquisición se le cayeron. Hoy pueden ladrar, antes mordían también, pero ya no muerden. Y cuando ladran, ladran en lenguas. Pío, pío, pío. Así que ni siquiera es efectivo a sí mismo. Y el judío está tomando, la persona de Israel, su sirviente, están tomando la posición ancestral de ser luz al mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Roma odia la luz de Torah. Y tal vez por eso son las preguntas. ¿Los sacrificios van a regresar? ¿Esclavitud va a regresar? ¿La pena de muerte va a regresar? Los sacrificios. Morir animales inocentes. Voy a hablar un poquito de eso porque hay que traer un poquito de luz. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem. Yohanan por Punto Breslev. La era mesiánica. Estamos viviendo en la era premesiánica. Estamos en los últimos días. Que de aquí viene la era mesiánica y que también es la entrada del mundo venidero donde la muerte es cancelada. Tiempos fantásticos. Como dije, el verdadero, auténtico Mesías de Israel presentado por Elías el profeta. Literalmente. No en espíritu como Jesús inventó. El auténtico Mesías descendiente de Judá, David, Salomón, como Dios lo prometió en la Biblia hebrea. Eso es profetizado. Jesús no cumplió eso, por eso no fue Mesías. Ahora, la pregunta que por qué los sacrificios van a regresar. Entonces vamos a comenzar con eso. También me preguntan si poligamía va a regresar, que si un hombre va a poder tener varias esposas. ¿Verdad? Me sorprende esa pregunta. Pero bueno, comencemos con los sacrificios. Ok. El Eterno, Dios de Israel, dio la Torá. La Torá del Eterno es perfecta. Eso lo dice Salmo 119 y lo dice en muchas otras partes, pero bueno. Así que el Eterno dio las instrucciones de la vida, no la ley como lo traducen los cristianos en forma despectiva. Las instrucciones de Dios. Cómo tener una relación personal con el Creador sin idolatría, de acuerdo a su camino, que sería lo que la Torá ordena. La mayoría de korbanot, ofrendas en el templo, no tienen que ver nada con pecado, tienen que ver de ofrendas celebratorias. Ese es el comienzo. Obviamente, vamos a tener en la era mesiánica libre albedrío. Y vamos a poder cometer pecados, porque tenemos libre albedrío. Por ejemplo, tenemos en Ezequiel 46. Ezequiel 46 te habla que el Mesías y sus hijos llevan toda clase de ofrendas al templo. Ezequiel 45, 46 te lo dice. Le llaman el príncipe. Ese es el Mesías. Él y sus hijos llevan toda clase de ofrendas, incluyendo ofrendas de pecado. Te lo dice, está escrito. Ezequiel 45, 46, que está hablando de la era ya mesiánica, cuando el templo fue ya restablecido. El enemigo, la idolatría ha sido exterminada. En verdad, aquí los cristianos dicen, es que ese es el tiempo del anticristo. El anticristo, el antimesías, el falso Mesías, es
Jesús, o fue Jesús, mejor dicho, el anticristo, el falso Mesías, Yeshua, Jesús. Él no cumplió ninguna profecía mesiánica y se autonombró Mesías, se declaró Dios encarnado, demanda alabanza de la gente, un ladrón de la gloria de Dios, un falso Mesías, anticristo, anti el Mesías. El anti es el antidios, anti verdadero Mesías. Verdadero Mesías, descendiente de Judá, David, Salomón. Jesús no lo fue, ladrón de la gloria de Dios, ladrón del papel mesiánico, total. Pero bueno, así que la ofrenda en el templo van a regresar porque Dios lo determinó así. Y el Eterno no anda cambiando su mente. Tenemos Ezequiel, Jeremías 31, habla que el Eterno va a traer el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Este Brit Hadashah, el nuevo pacto, nos regresa a la Torah de Hashem. Pero ahora tenemos el corazón cambiado, ya entendemos, comprendemos las palabras del rabino del mundo, Melech HaMashiach, el rey Mesías, inspiradoras, obviamente mucho menos pecado, pero tenemos libre albedrío. El Eterno quiere que lo amemos con nuestro corazón auténtico. Por eso tal vez que hay un pasaje bien raro en Zacarías 14 que dice que las naciones que no quieran ir a Jerusalén a alabar al Creador en el Santo Templo, en el Festival de Tabernáculos, van a ser severamente castigadas. Gente terca, tal vez dolida, porque eran idólatras y no les gustó, como sea. Y parece que el Eterno dice, bueno, ya está escrito en Zacarías 14, las naciones que no quieran ir a Jerusalén a alabar al Creador en la fiesta de tabernáculos, Sukkot, van a ser severamente castigadas con las plagas de Egipto. Gente terca, tenemos un ejemplo de eso. Así que la Torá nos da las instrucciones de la vida. Muy bien. Y el Eterno ya lo determinó y el Eterno no cambia. Así que ya está escrito. Las ofrendas van a regresar, lo que le llaman sacrificio. Y eso tal vez es el problema. La palabra sacrificio viene de las palabras paganas de apaciguar un Dios enojado con algo que te cuesta a ti. Eso viene de paganismo. La palabra korbanot viene de la palabra karov, que significa método de acercamiento. Yo pequé, inclusive por error, y ahora necesito algo para acercarme. Y esa es una forma física de demostración de arrepentimiento, porque en verdad, hoy en día, somos salvos frente al Creador, porque tenemos fe en el uno y venimos a Él con un corazón arrepentido. Pero el Eterno por este tiempo nos da la oportunidad de hacer arrepentimiento sin la necesidad de templo. El Eterno, por decirlo así, suspendió los mandamientos hasta esa parte de los mandamientos, hasta que se construyó el templo. Pero el Eterno quiere su templo, por eso está profetizado en Ezequiel y en muchos otros lugares. Isaías, donde tú quieras, de los profetas lo hablan. Y lo vemos, obviamente, vemos, por ejemplo, Ezequiel 37, que la nación de Israel está regresando, tribu por tribu. Los eframitas que le llaman, perdón, tienen que regresar y los deseamos y de seguro están regresando un montón, pero hay otros que todavía están enamorados de idolatría, de Yeshua. En verdad están enamorados de Roma, el sistema, y le cambian nombre en hebreo. Se llama Shaul. Este hombre que dijo, para el judío soy como judío. Hay otro dicho de Pablo que dice, si hablo mentiras para la gloria de Dios, ¿por qué soy acusado de pecador? Porque soy mentiroso, por eso. Paulito clavó un clavito. Bien, así que los esclavos, los sacrificios, las ofrendas, es un acto de fe. Dios lo dijo, yo lo hago. Punto final, un acto de fe. Esclavos. Hay cristianos que tienen una idea que el judío odia al gentil, que lo quiere esclavizar, que le dan malos nombres. Jesús fue que le llamó a los gentiles perros y puercos. Ese fue Jesús, que nadie se olvide de eso. El judío no quiere esclavizar a nadie, en absoluto. Ahora,
esclavitud bíblica es diferente. Ese es otro punto, sí, diferente, importante de distinguir. Una persona te debe dinero y no tiene manera en este mundo de pagarte. Se vende él como esclavo por 6 años para trabajarte, por ejemplo. O tal vez hay una persona que no tiene dinero para comprar comida y tiene su hijita y te la puede vender a ti con la esperanza que le dé de comer, y tal vez uno de mis hijos, por ejemplo, estoy inventando ahorita, me venden la muchachita y la niña, y tal vez yo le doy esta niña a uno de mis hijos para casamiento cuando ella crezca. Pero es una manera de salvar vidas, no como el Islam, que es la esclavitud de los africanos fue hecha por Islam. Vender tu enemigo hace plata. Ese es otro punto total, sí. La era mesiánica obviamente va a haber paz mundial, no más idolatría, ya lo dijimos, pero hay que recalcarlo. Así que bueno, va a haber abundancia. Así que tal vez no vamos a necesitar esclavos, nadie va a venderse como esclavo, porque en verdad, un punto que se me olvidó es, si una persona quiere un esclavo, por ejemplo, compro un esclavo yo y tengo una cama, le tengo que dar la cama al esclavo. Si tengo una sábana, se la tengo que dar a mi esclavo. Así que no es como en los tiempos anteriores de la esclavitud islámica, del modelo islámico. No. Ok, la pena de muerte, que esto lo encuentro bien raro. La gente que me dice, ¿y qué pasa con la pena de muerte? ¿Va a regresar? También me preguntan si vamos a poder casarnos con varias mujeres. Otra pregunta. Avaricia total, eso de casarse con varias mujeres. Si tenés una mujer contenta, es difícil solito. El hombre de fe respeta a su esposa, la ama, le da a sentir bien, le provee, la mantiene alegre. No somos talibán. Una persona estaba hablando hoy de Israel y de los hombres de Israel, y estaban diciendo que los hombres de Israel son machistas y son básicamente como talibán. En ideas de Torah, si yo hago llorar a mi esposa, lo aleino, que no pase, si hago llorar a mi esposa y mi esposa le sale una lágrima, hoy voy, que no pase, porque Dios te castiga severamente porque tu esposa llore una lágrima. Y la Torah es todo para proteger a la mujer. Así que no somos talibán. Obviamente, poligamía es permitida en la Torah, lo es. Pero creo que es más que otra cosa avaricia. Y lo encuentro interesante. En la Torah hay siempre un espacio para cierto exceso, pero no es debido prácticamente. Así que hay que tener mucha... Por ejemplo, no está prohibido tomar vino, pero si bebes mucho es malo. Por ejemplo, ¿me entienden? Está prohibido, es malo tomar demasiado, pero no es prohibido tomar. Cómicamente los cristianos se molestan porque el judío toma alcohol, pero ellos comen puerco. Y el puerco, la Biblia dice que es prohibido, pero no prohíbe tomar alcohol. Ese es otro punto total. Siempre lo he encontrado súper ridículo. Pero ven, la pena de muerte. Ustedes van a apedrear a adúlteros en la era mesiánica. Eso es parte de la Torá. Eso es parte de la Torá. La Torá lo dice, hay que hacerlo. No cometan adulterio, no cometan ofensas que requieren la muerte. La muerte es cancelada. ¿Cómo va a servir? En verdad esa parte no la total comprendo. Aunque también sabemos que en la resurrección de los muertos, eso es Daniel 12, verso 2, todos van a resucitar. Y los idólatras curtidos que no hicieron ningún arrepentimiento, derechito al infierno, vivos. ¿Sí? Isaías 66, verso 24. Así que, ¿cómo va a funcionar todo esto? Fantástico, espero pronto, no lo comprendemos total, pero estamos viendo un revivimiento. El arma que Roma hizo, que es el movimiento mesiánico, las raíces hebreas,
es simplemente un vehículo para que la gente abandone Roma total. El Eterno lo rediseñó así y lo estamos viendo. Este líder mesiánico que renunció al cristianismo y ahora me imagino que está haciendo conversión a Torah, conversión a Israel. Él no era judío, él es italiano. Baruch Hashem, estamos viendo eso por un montón. Obviamente voy a repetir, ser de las naciones no es pecado y no sos menos. Es como decir mujer y varón, el hombre es más que la mujer. No, somos más fuertes, tenemos más obligaciones físicas, pero ellos tienen otras obligaciones diferentes y tienen otra fuerza física. Ellas dan a luz. Así que es tontería, todos tenemos nuestra ventaja, todos tenemos nuestro llamado, todos podemos brillar. Para ser salvos es que tenés que tener fe en el uno y no tener otro Dios frente de ti. Esos son los 10 mandamientos. Yo soy Hashem tu Dios, haz el Eterno tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de mí, porque el Eterno es celoso. Así que no Trinidad, dioses encarnados, eso es de mitología y no de la gente de fe. La Torah de Hashem es perfecta, todo va a regresar a su tiempo. La paz mundial va a gobernar. Isaías 2:4. Convertirá su espada en instrumento de agricultura. Y ya no van a aprender guerra, no más. Así que el Eterno tiene esa idea. Obviamente tenemos Isaías 11, que comienza que el auténtico Mesías viene de Yishai, el papá del rey David. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Que Ishai viene también de Boaz. Alguien me contó que había un mesiánico que no sabía que Boaz y Ishai son familia. Líder mesiánico. Pero bueno, en la era mesiánica, que el auténtico Mesías, por decirlo así, inaugura, después de la muerte de los impíos, de los idólatras, que vienen a atacarnos. Espero que mucha gente haga arrepentimiento, porque el corazón del Creador es que todo el mundo haga arrepentimiento. Dice que el lobo va a morar con el cordero y el leopardo va a estar con otro animalito. Ahorita no me acuerdo en castellano cómo se dice. La vaca va a estar con el león y todos van a estar juntos con un niñito y nadie se va a querer matar. Que se cree que esto primero significa las naciones. Los animales y todo esto están hablando de naciones. Pero pues, yo creo que va a ser también físico. Pero bueno, va a haber paz mundial. Y el Eterno, por medio de Melech HaMashiach, va a extender su mano una vez más. La segunda vez, dice Isaías 11:11. Que significa aquella gente en California, aquella gente en Miami, aquella gente en Guadalajara, aquella gente en Ciudad Panamá, aquella gente en Bucaramanga, Colombia, aquella gente en Rosario, Argentina, en donde se encuentren. El Eterno los va a buscar allá. Gente que no se considera merecedora de regreso a Israel. Hay muchos que regresan, pero hay gente que ni siquiera lo puede concebir mentalmente. Y el Eterno regresa a todo el pueblo de Israel a su tierra y a su pueblo. Y esta gente va a ser recogida
por medio del Mesías de Israel, el rabino del mundo, y Elías el profeta, que va a definir la tribu de cada una de esas personas. Gente que el Eterno perdió de la vista y coordinó matrimonio, así que no perdieron su linaje, pero perdieron la conciencia debido a las inquisiciones, cruzadas y toda clase de persecuciones. Baruch Hashem, queremos el Mesías ya. La era mesiánica, estamos ya a los pies. La era pre-mesiánica, viniendo el verdadero Mesías de Israel, Besat Hashem, hoy, presentado por Elías el profeta, ungido por Elías. Traen la paz, destruyen idolatría. Viene la guerra de Gog de Magog, ganamos, lo enterramos. Se construye el tercer templo, la resurrección de los muertos, la Shekinah de Dios cae. Jerusalén cambia de nombre. Es Ezequiel 48, el último verso. Y Jerusalén se va a llamar Hashem Shama, porque la gloria de Dios va a estar aquí presente para todo el mundo. Y todos nosotros, todos, israelitas y de las naciones, todos hermanos, vamos a ir juntos al templo a escuchar las palabras de Melech HaMashiach, el rey Mesías. Isaías 2 te lo dice. Ki mi Sion teset Torah udevar Hashem Yerushalayim. Desde Sion va a salir la palabra de Hashem. Así que somos sionistas bíblicos. Deseamos que Sion sea reconstruido. Si creen que me faltó algún punto, escríbanme aquí abajo. Compartan el video. Queremos el Mesías ya. Kol Tuv.